El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha intervenido en fallos del Poder Judicial, aseguró Saldívar en entrevista con Loret de Mola. En la entrevista que presentó en Latinos Carlos Loret de Mola, el ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, aseguró que en esta administración no hay jueces de consigna. Aun y cuando la entrevista se tornó tendenciosa y con cierta jiribilla para trastabillar al ministro en contra del presidente, la realidad es que estamos viviendo en el país una época de trabajo congruente. Las distintas organizaciones y dependencias, así como el Poder Judicial, actúan con independencia y autonomía como nunca en la historia se ha presentado. En la entrevista, el conductor de W Radio cuestionó con insistencia al titular del Consejo de la Judicatura Federal acerca de las críticas sobre los llamados jueces de consigna, que se desempeñan bajo el dictado del Estado mexicano, a lo que Saldívar contestó que en esta administración, o sea la administración de la 4T, no hay jueces consigna y se ha demostrado reiteradamente con decenas de sentencias en todas las materias que en los 2 años y medio que lleva Saldívar como presidente de la Corte, las juezas y jueces federales están actuando con independencia y hacen y dictan la ley conforme a su preparación y su sabiduría. Las juezas, jueces y magistrados están en estos cargos por su capacidad y habilidad de desempeñar estos puestos. El presidente constantemente hace referencia a que el Estado debe de ejercer la justicia de manera leal y que si algún funcionario, juez o cualquier empleado hace uso de la corrupción, se le castigará. Loret de Mola con cierta cizaña cuestionó sobre los reproches y embestidas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces cuando las sentencias que decretan no son favorables a su gobierno, y el titular de la Suprema Corte lo puso en su lugar. No entró en detalles y le restó mérito a los vanos cuestionamientos que el periodista hizo al respecto. Por el contrario, aseguró que los sexenios pasados la Suprema Corte sí eran amenazados por su actuar por parte del Poder Judicial, pero con el actual gobierno, el Poder Ejecutivo Federal no se siente como una amenaza y muy por el contrario, no se ha visto afectada la autonomía para el correcto desempeño del trabajo de los jueces. Loret de Mola una vez más quiso ponerle sabor a la entrevista poniendo en entredicho si no es un pleito desigual que el presidente arremeta contra integrantes del Poder Judicial y Arturo Saldívar sostuvo que no. Aquí te presento parte de esta entrevista. ¿La mañanera no es presión? No. Si hablamos de presiones, desde mi punto de vista, tener un discurso en relación con el actuar del Poder Judicial, que puede ser muy fuerte, muy duro, no es en sí mismo una presión. Las presiones que se daban en el pasado hacia jueces, hacia magistrados y hacia ministros eran de otro nivel. Esas sí eran presiones. Este simplemente es un desacuerdo. El presidente tiene su estilo, tiene su manera de decir las cosas, pero realmente en lo más mínimo esto está afectando ni ha afectado la independencia del Poder Judicial. ¿No es una amenaza que el presidente le diga corrupto a un juez y amague con usar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y a partir de ahí una denuncia en la Fiscalía, es decir, el aparato del Estado contra un juez? ¿No califica como amenaza? Lo cierto es que el aparato del Estado hasta hoy no se ha usado en contra de ningún juez. O sea, y para que se entienda, el ministro Saldívar fue al programa de Carlos Loret de Mola a una entrevista en donde, entre otros temas, se le preguntó de cierta forma que si no estaba amañada los juicios de la Suprema Corte que se dictan por influencia del presidente. Y tranquilamente, con la zurda y los ojos cerrados, el ministro simplemente dijo, no, aquí todos trabajamos bien, el presidente opina, pero no se mete en la aplicación de los juicios y permite actuar a los jueces, juezas y magistrados con total autonomía. Y por más que Loret de Mola insista, oye, pero no hay un pleito porque el presidente se mete con el Poder Judicial, Arturo Saldívar volvió a decir no. Y ya váyase a su casa porque le habla a su mamá, dice que lo va a llevar al parque y a comer sopita. Vaya, qué tema tan interesante. Cuéntame qué es lo que opinas acerca de este tema. Y en otras noticias, diputados citan a Lorenzo Córdoba para que explique la solicitud de 18,000 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, informó que será citado Lorenzo Córdoba, ciudadano presidente del INE, a comparecer en el Pleno de la Ciudad de México.
Tras una votación en donde por unanimidad en la Junta de Coordinación Política, los legisladores acordaron citar a Córdoba para que explique la solicitud de 18,800 millones de pesos para el año 2022. Sobre este tema, Gerardo Fernández Noroña, bicoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, calificó que esa petición presupuestal es una locura, un sinsentido, y que por eso se requiere que Córdoba exponga para qué solicita tal cantidad de dinero, por lo que será citado antes de que se apruebe el presupuesto de egresos 2022, mismo que debe estar listo a mediados de noviembre. Córdoba aseguró que si no se le otorga ese presupuesto, no se podrá realizar el ejercicio de revocación de mandato en marzo del próximo año, a lo que el diputado calificó como una postura injustificable. Aquí hay dos cosas que suceden. Por derecho constitucional, los mexicanos podemos salir a votar si queremos que el presidente renuncie, recoja sus cosas y se vaya. Pero tendría que ser la mayoría, ya que somos un país democrático. Si votamos que se vaya, se va a ir. O en el mejor de los casos, pues el presidente vamos a votar que se quede y seguirá con su actividad. Número 1. Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente que hace esto. Está predicando con el ejemplo. Hacer una consulta ciudadana para que sea el mismo pueblo el que decida si se queda el presidente o se va, se me hace una gran idea, porque mucho habría servido si esto hubiese existido hace muchísimo tiempo o incluso en los gobiernos anterior. Los mexicanos estábamos cansados. Hubo muchos acontecimientos que se pudieron haber evitado si se les revocaba el poder a uno que otro presidente en el país. ¿Ya no había sucedido esto antes? Bueno, porque hasta hace apenas 2 años esta ley constitucional no existía. ¿Y cuándo fue a existir? Claro, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los enemigos del presidente claramente están asustados, porque imagínate donde logren volver al poder y tengan que ser enjuiciados por el mismo pueblo. Cállate, no duran ni 3 años. Y obviamente corriendo regresaríamos al movimiento morenista, pero bueno, eso no ha pasado y esa sería otra historia. Y número 2, ya hay diferentes medios de comunicación haciendo esta politiquería barata, asegurando que es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador el que no quiere financiar los 18,000 millones de pesos a Córdoba para que no se lleve a cabo la votación de la revocación. Y no, si bien estuvieron presentes en la votación diputados de Morena, fueron los funcionarios de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y todos los demás partidos que representan a la población los que están pidiendo que Córdoba se presente y diga qué onda, qué pasó, por qué tanta lana. O sea, sí te la damos, pero ¿para qué tanto? Obviamente el ruido en redes sociales ya empezó. ¿Y en contra de quién? Claro, de AMLO, porque todo es culpa de AMLO, del Ayun, todo es culpa del Ayun y de AMLO. A ver, señores, este evento va a suceder y va a costar lo que sea justo. No habrá dinero de más para que pueda repartirse en la corrupción. Y ni Frena, ni Sí por México, ni la oposición van a impedir que la historia siga su curso. Vamos a salir a votar y cada quien lo hará en base a lo que crea conveniente. Yo no me quiero ni imaginar el problemón y la crisis que pasaría si se revoca a cualquier presidente. Por eso votaré en base a mis creencias, así como ustedes también deben de votar en base a sus creencias. Recuerda que el voto es libre y secreto, y cualquier persona que te diga por qué o por quién votar está atentando en contra de tu libertad. Pero esa es mi opinión. Pero la opinión que realmente importa en este canal es la de todos ustedes. Así que déjame un comentario en donde me digas qué opinas acerca de todos estos temas. Te invito a que te suscribas a Detrás de los Famosos, Notamex y Mexicanos con AMLO. Compartas los videos que diariamente hacemos para ti y actives la campanita para que te enteres antes que nadie cuando subamos un nuevo video. Tú y yo nos estaremos viendo el día de mañana o antes, si no es que hay algo que compartir en nuestro mágico México. Bye.